Muy buenas noches con todos. Déjenme en primer lugar agradecer a AGAP por invitarme a participar además de este panel sobre la agricultura, en un momento que es especialmente crítico, no solamente para la agricultura, sino para el sector agroalimentario extendido. Así que muchas gracias, AGAP, por esta deferencia. Déjenme empezar, voy a tratar de hablar poco porque acá los invitados de lujo son los que hay que aprovechar. Déjenme empezar con una mirada de la evolución de la agricultura y del sector rural en las últimas 3 décadas. Creo que es bueno siempre saber dónde empezamos. Como ustedes saben, hasta fines de los 80, principios de los 90, Perú había atravesado por un periodo de un esquema de desarrollo mirándonos el ombligo. Creíamos que nuestro mercado interno era suficiente para poder desarrollarnos. Hasta fines de los 80, principios de los 90, estábamos muy influidos por las antiguas corrientes del desarrollo, en el cual además la agricultura no tenía mucha consideración. Recuerden que hasta antes de la Constitución del 92-93, ni siquiera había un mercado de tierras, estaban prohibidas las transacciones, la capacidad empresarial del campo había desaparecido y nuestra balanza comercial agrícola era fuertemente deficitaria. Y es a partir de los 90 que empiezan una serie de transformaciones en el mundo agrícola y rural que parten, en realidad solamente he puesto algunos hitos, pero parten de crear una institucionalidad por la que se apuesta. El país construye una nueva constitución que más bien lo que esta nueva constitución confía en que los creadores de riqueza, que es el sector privado y las empresas, deben tener ese liderazgo en el proceso de crecimiento y desarrollo, y a partir de ahí, como digo, se generan una serie de intervenciones. En resumen, lo que pasa a lo largo de varios gobiernos es que se respeta el equilibrio fiscal, se hace una política monetaria razonable, con lo cual la hiperinflación desaparece de nuestro vocabulario, un banco central muy autónomo, se va construyendo también se van negociando también distintos tratados de libre comercio, y Perú entra plenamente a competir con el mundo. Desde el 90 en adelante hay un crecimiento evidente del Producto Bruto Interno total, que es esa línea azul grande. Claramente la pandemia y la cuarentena y los desmanejos económicos que también hubo con la cuarentena nos genera un bache, pero en términos generales Perú crece mucho en producción y la agricultura también crece. Simplemente para que tengan una idea, en 3 décadas el valor de la producción del sector agricultura se triplicó. La agricultura vale por 3 en estas 3 décadas. Y consecuentemente con toda esta apertura y reformas estructurales, la figura de nuestra balanza comercial agraria, es decir, esa figura en la que nosotros hasta fines de los 80 éramos importadores netos de productos agrícolas, se revierte y pasamos a tener una situación de superávit comercial agrícola. Como ustedes pueden ver en esta lámina, las exportaciones, que son esa raya verde, crecen mucho más rápido que las importaciones y se va haciendo
este efecto que las exportaciones cada vez más se distancian de las importaciones, generando un saldo de la balanza comercial agrícola positivo cada vez mayor. Y lo que quiero decir también es que esta evolución de las exportaciones y de las importaciones como consecuencia del libre intercambio con los países, ha permitido a los peruanos, y ahora sí paso, que tengamos este comportamiento. Fíjense, en este cuadro, en el cuadro de la izquierda, lo que vemos es cuál ha sido el valor unitario de las exportaciones agropecuarias en América Latina. Es decir, agarramos las exportaciones, el valor de las exportaciones entre el número de toneladas. Y lo que vemos en este cuadro es que Perú, que es esa línea verde oscura del gráfico de la derecha, la que está más arriba, es la que ha tenido en América Latina en las últimas décadas el segundo valor más alto por tonelada exportada. Es decir, ha competido con Chile por haber generado una agricultura de exportación de muchísimo valor. Fíjense, por ejemplo, comparado con el promedio de América Latina, el promedio de América Latina está en promedio $500 y el valor promedio de la tonelada peruana excede los $1.500 más, se acerca a los $2.000 por tonelada exportada. Es decir, esta integración con el mundo ha hecho que nosotros produzcamos cada vez más productos de mayor valor. Pero eso ha venido de la mano con el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha lo que muestra es el valor de más bien de lo que nosotros compramos del exterior, de las toneladas importadas. Y lo que vemos ahí también en la línea esa verde oscura es que Perú ha tenido junto con Colombia el valor por tonelada importada más barata en la región. Es decir, para los que atacan la agricultura moderna, lo que estamos viendo es que Perú cada vez vende hacia afuera más caro para generar más ingreso, pero compra de afuera más barato. Y eso los economistas lo llaman la especialización debido a las ventajas comparativas. Es decir, estamos usando nuestros recursos, por lo menos partes de ellos, sobre todo en la costa, para producir productos de alto valor y a cambio importamos aquellos productos que no generan mucho valor. Y déjenme hacer solamente una pequeña digresión, ¿no? Muchas veces hay sectores de personas, de algunas ONGs, que hablan de conceptos de soberanía alimentaria, que en pocas palabras lo que dicen es que el país debería producir lo que consume y no producir lo que no consume. Es decir, no debería producir cosas de alto valor para exportar afuera, sino que debería más bien arrancar eso y producir las cosas de bajo valor que nosotros consumimos. Claramente eso no tiene mucho sentido. Y entonces, a partir de ese breve diagnóstico de la foto agregada se ve bonita, porque lo que hemos visto hace unos segundos es que la producción ha crecido, las exportaciones han crecido y en general salimos bastante bien en la foto. Sin embargo, quiero mencionar que lo que he mostrado en la foto es un promedio de varias agriculturas. El Perú no solamente tiene una agricultura, sino que tiene varias agriculturas. Y para no marearlos mucho con el gráfico, lo único que quiero decir que por un lado hay esa agricultura moderna, empresarial, que depende muy poco del Estado,
que principalmente le pide al Estado seguridad jurídica, le pide al Estado que vele por la sanidad, el patrimonio fito y zoosanitario, pero no mucho más que eso. Y esa agricultura no requiere mucho desde el punto de vista de la política pública agrícola. Pero en cambio, en contraste al otro extremo, hay una pequeña agricultura familiar de subsistencia muy chiquita, en las que la fragmentación de la tierra es muy grande y en donde el pequeño productor agrícola no está ni siquiera integrado a los mercados, ni a los mercados de insumos, ni a los mercados de producto. Esa es una pequeña agricultura familiar predominantemente presente en la sierra, donde muchas veces la mitad de la producción de mi chacra me la tengo que consumir y la otra mitad ni siquiera se va a un mercado monetario muchas veces se recurre al trueque o articulaciones imperfectas con el sector moderno. Pasa un acopiador, me hace una oferta y yo le vendo al precio que en ese momento se trance. Y en el medio hay todas las posibilidades posibles. El Ministerio de Agricultura tiene una tipología, que tampoco los quiero marear con esto, pero básicamente señala que hay dos tipos de productores agropecuarios: los familiares, que son los que predominan en el país, y los empresariales, que están encaminados. Y en los productores agrarios, básicamente lo que dicen es, miren, hay un tipo de agricultor familiar chiquito, de menos de 2 hectáreas, o en realidad de menos de 5 hectáreas, que no usa ninguna tecnología, no fertiliza, no usa riego, no usa semilla mejorada, etcétera, y que viven básicamente en subsistencia. Hay otros agricultores familiares que usan alguna tecnología, están un poquito más articulados al mercado, pero sí requieren alguna política específica del Estado. Y hay la agricultura empresarial, que son los que necesitan cosas puntuales que ya mencioné de parte de la política pública. Y menciono esto porque es importante entender que en el Perú no es posible hablar de una sola política agraria. En tanto hay esta heterogeneidad de agriculturas, es necesario que la política agraria tenga varios segmentos de políticas específicas para distintos actores que son heterogéneos. Esto es un cuadrito que básicamente refleja en la tipología anterior cómo se manifiesta en número de unidades agropecuarias, y lo que vemos es que 97% de las unidades agropecuarias son familiares, 3% empresariales. Obviamente ese 3% en términos de hectáreas de tierras producidas representa muchísimo más que eso, pero era solamente para mostrarles una foto inicial de lo que es nuestra agricultura, mostrándoles que más de la mitad de las unidades agropecuarias son en realidad muchas veces unidades de subsistencia sin estar integradas al mercado. Solamente he puesto esta lámina para que podamos entender la diferencia entre todos esos tipos de agricultura. Tomé solamente un caso, el de fertilizantes, porque además viene a colación con la coyuntura, y ahí vemos que no todos los tipos de agricultura que existen fertilizan y fertilizan de la misma manera, ¿no? Los agricultores familiares más pequeños, de 2, de 5 hectáreas, fertilizan, fíjense, ahí entre 20 y 30%, de acuerdo al censo agropecuario, son los que usan algún tipo de fertilizante. Pero la agricultura empresarial lo que hacen es fertilizan en 100%. Y esto es solamente para mostrar
que algunas agriculturas fertilizan más, otras menos y usan distintos tipos de fertilizante. Este gráfico lo que te dice es que en la costa se usan mucho más fertilizantes, el 80% de las unidades agropecuarias declaran utilizar fertilizantes, en la sierra solamente la mitad de las unidades agropecuarias usan fertilizante y en la selva 30%. Esto es importante porque cuando se hablaba de que todo el déficit de urea estaba concentrado en la sierra, no tenía mucho sentido con la realidad que uno observa en el campo. Entonces, toda esta heterogeneidad de productores agropecuarios y de distintas agriculturas también se refleja en heterogeneidad de la productividad del campo. Acá tengo algunos gráficos. El primero de la izquierda muestra que la productividad de la agricultura en promedio todavía está bastante lejos de la productividad promedio del resto de sectores de la economía. Fíjense ahí que la productividad de toda la economía menos la agricultura es casi 6 veces y media más que la que se da en promedio en la agricultura. Sin embargo, estas barras son el PBI entre PA, ¿no? El PBI de la agricultura entre la PA agrícola. Lo que quiere mostrar este cuadro es cuánto produce un productor en la agricultura comparado con cuánto produce una persona fuera de la agricultura. Y una persona fuera de la agricultura produce muchísimo más que la agricultura, pero hay dos noticias positivas. La primera es que en los últimos 30 años la productividad de la agricultura creció más rápida que la del promedio de la economía, pero a pesar de eso todavía sigue bastante rezagada. Y eso se explica por los dos gráficos de la derecha, uno de los cuales me lo tomé de la información que produce ADAP y otro de un informe del BBV, donde vemos cuánto es lo que se genera por hectárea a nivel nacional en distintos cultivos. Y ustedes ven en el gráfico de allá arriba a la derecha que los cultivos tradicionales generalmente producen por hectárea muchísimo menos ingresos que lo que genera unos cultivos de exportación. Y esas son pues justamente las diferencias que están presentes en toda la economía. Simplemente ahí era para mencionar que entre los últimos 30 años la productividad de la MON, a pesar de todas esas diferencias, en promedio la productividad laboral en el agro se incrementó en alrededor de 75%. Y acá quiero mencionar que además esta transformación del agro ha venido de la mano también con ciertos cambios en los patrones demográficos y sociales. Fíjense que entre el 93 y el censo del 93 y el censo del 2017, el 93 teníamos 30% o 3 de cada 10 peruanos en las áreas rurales, ahora son 2, y consecuentemente también los rurales que se dedican a la agricultura también ahora son menos. Pero lo que quiero mostrar acá es que también en estos 30 años ha habido una disminución muy importante de la pobreza rural, en donde la mayoría de pobladores rurales declaran como principal actividad a la agricultura, y vemos que la pobreza bajó desde 74% en el 2007 hasta 32.7% en el 2018. También la pobreza extrema se redujo sustantivamente del 42 al 10%. Esto se ve acá y se puede apreciar claramente que sí se ha avanzado de manera importante en el campo en reducir pobreza y extrema pobreza. Si se pudo haber avanzado más, seguramente, si hubiéramos hecho mejor muchas cosas,
pero lo que es innegable es que en esta nueva mirada del desarrollo se avanzó disminuyendo la pobreza mucho más rápido que en cualquier otro esquema de desarrollo de las décadas anteriores. Y también, claramente, fíjense, en el 2007 apenas porciones muy chiquitas de la población rural tenían acceso a agua potable, a alumbrado, a servicios higiénicos, y esas brechas se han acortado de manera importante en las últimas décadas. Y hasta acá lo único que quiero decir es que hemos tenido una agricultura que ha evolucionado, pero que sin embargo todavía distintos tipos de agriculturas requieren una política nacional que permitan que la productividad en estas agriculturas puedan ir igualándose a las del sector moderno. Yo cierro con estas propuestas. Me pidieron hablar de propuestas y se las dejo más bien al panel ahí. ¿Qué cosas hay que seguir haciendo en una política agraria? Yo creo que soluciones mágicas, sofisticadísimas, son generalmente inútiles. Las cosas simples son las que se necesitan seguir haciendo. Seguridad jurídica en el uso de la tierra, ahí donde hay valles que están formalizados, estudios que se hicieron en el PET hace unos años muestran que son los que en los valles donde ha llegado más inversiones. El agua también, en el Perú solamente la mitad de las unidades agropecuarias tienen algún tipo de formalización del agua que están usando. También se requiere siempre reforzar las políticas en relación a sanidad agropecuaria y resistencia antimicrobiana. Eso es fundamental. Eso es una joya de la corona. Perú tiene de los mejores sistemas de sanidad agropecuaria, que lamentablemente también ha sido un poco bombardeado últimamente, pero ahí está. Un pasivo que tenemos como país es que no hemos sido posibles de crear un sistema de investigación y extensión agraria con participación del sector privado y de la academia. Seguimos en el viejo paradigma de los CINIAS de los 60s o 70s. Promover buena nutrición y estilos de vida, esto es fundamental también para el poblador rural. La asociatividad vinculada a planes de negocios, no las viejas cooperativas en las que todos eran gerentes y nadie era trabajador, sino las cooperativas que existen en el hemisferio norte, que se unen a partir de un plan de negocios con visión de mercado para comprar más barato y para vender más caro, de forma que todos los miembros se pueden beneficiar. Un punto 7 que es fundamental, integración a cadenas de producción de cultivos agroexportadores y agroindustriales. Toda la economía de contratos todavía en el Perú está muy bajo, muy precariamente desarrollada. Todo el tema 8 que es fundamental, y adaptación y mitigación al cambio climático, fundamental. Dentro de pocos años, si no estamos ordenados en eso, no vamos a tener mercados mundiales. Y finalmente, la expansión del riego, especialmente el tecnificado. En el Perú solamente 30% de las unidades agropecuarias tienen riego, la mayoría riego por gravedad, y el riego tecnificado solamente se concentra en la parte moderna. Pero estos elementos tienen que ser también complementados, sobre todo para esa agricultura más precaria, más chiquitita, por acciones del MIDIS. Por ejemplo, la política social tiene que seguir focalizando mejor y ganando eficiencia en los programas sociales como Juntos, como Pensión 65 y otros. Hay que también desde el MIDIS desarrollar criterios de focalización geográfica para la inversión pública multisectorial. ¿A qué me refiero? Cuando uno va al campo, encuentras que este centro poblado rural tiene agua, pero el otro tiene luz,
y el otro tiene el camino. Y en la literatura se ha podido ver, y en el Perú también, que es mejor que te llegue en combo. Pero como no alcanza para todos, hay que tener criterios de focalización geográfica, porque también eso va a permitir consolidar algunos centros urbanos en áreas rurales. En PSM también tienen que tener un rol más articulador con los gobiernos regionales y locales para que la plata se gaste mucho mejor, sobre todo la inversión pública y la del canon. Vengo de un evento en donde lo que hemos visto es que la efectividad sobre los ingresos de las inversiones que se han hecho a nivel subnacional con la plata del canon ha sido muy baja, y los efectos han sido mucho menores de los que debían haber sido. Y también a PSM le corresponde siempre estar monitoreando la situación social para prevenir conflictos sociales. Finalmente, el MEF le corresponde priorizar y defender asignaciones presupuestales en la lógica de presupuesto por resultados, porque lo que vemos es que a veces programas que van muy bien, cambio de gestión, ni siquiera de gobierno, de gestión, de ministro a ministro, algún programa que iba muy bien es despriorizado y generan unos impactos que luego son irreversibles. Y esto era básicamente lo que quería presentarles, fundamentalmente para generar una discusión entre el panel. Muchísimas gracias.